Consecuencias del Bogotazo. Actos vandálicos. Después del 9 de abril del 48, en Bogotá se instauró una época de revueltas. Atacaron iglesias, asaltaron comercios, muchos presos escaparon y la época de violencia dio como resultado diferentes muertes y masacres. En 1953, Pinilla llega al poder derrocando a Laureano Gómez, quien con sus injusticias tenía al país en una crisis y violencia constante. La dictadura de Pinilla se conoce por ser una dictadura blanda, es decir, una dictadura que no usó la fuerza para arremeter contra el pueblo. Colombia se caracterizaba por sus épocas de inestabilidad y de crisis, en este caso política, entre el bipartidismo. Las diferencias entre el Partido Liberal y Conservador le estaban pasando una gran factura al pueblo colombiano, quien en vez de solucionar sus problemas se veía cada vez más hundido en los mismos. Para este momento, y como muchos dicen, como solución a la violencia del bipartidismo, llega el Frente Nacional, un acuerdo para intercalar el poder entre conservadores y liberales, excluyendo a los demás movimientos opositores. El primer presidente en empezar con el Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, de orden liberal. Junto a John Kennedy, propuso la Alianza para el Progreso en Colombia. Este proyecto consistía en un programa de ayuda económica para Latinoamérica. Además, se caracterizó porque su gobierno fue considerado punto de partida para el surgimiento de nuevas guerrillas. El segundo presidente del Frente Nacional, de orden conservador, Guillermo León Valencia, se caracterizó por ser un político, por manejar una política de reconciliación, paz y entendimiento. Buscaba fortalecer la dignidad, mejorar la educación, la vivienda y la economía del país. En su gobierno se caracterizó por establecer vínculos comerciales efectivos y beneficiosos para el país, y también porque bajo su gobierno se crearon las guerrillas del FARC y ELN. En tercer lugar, Carlos Lleras Restrepo, de orden liberal. Se caracterizó por la transformación nacional, por el crecimiento económico y por la instauración de una reforma en 1968. También por la descentralización del país y el proceso de evaluación gota a gota, con el cual demostró que se podía dar un crecimiento de parte externa e interna al país. Bajo su gobierno nacieron los departamentos de Risaralda, Sucre y Cesar. El último presidente del Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, quien se caracterizó por establecer la UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que consistía en el ahorro de la vivienda. Además, creó el Banco para los Trabajadores, y bajo su gobierno se vio un auge en la economía y en el desarrollo de la industria cafetera. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nacen el 27 de mayo de 1964 y se acaban a finales del año 2016. Un grupo izquierdista considerado una guerrilla terrorista. Participó en el conflicto armado y muchos de sus actos estuvieron involucrados en emboscadas, secuestros y asesinatos. Su desmovilización se da en los procesos de paz con el presidente Juan Manuel Santos. ELN, Ejército de Liberación Nacional. Nació el 4 de julio de 1964 y aún sigue vigente. Es considerado un grupo izquierdista terrorista que realizó diferentes atentados y rompe diálogos de paz en el año 2019 por el atentado contra la Escuela de Policía General de Santander, el 17 de enero del 2019. Uno de sus activistas más reconocidos fue Camilo Torres, sacerdote pionero de la teología de la liberación, quien estudió en la Universidad Nacional EPL, Ejército Popular de Liberación, un grupo izquierdista considerado una guerrilla por la mayoría de Latinoamérica, desmovilizado parcialmente en 1991. Sus actos se concentraron en extorsiones, secuestros, tomas guerrilleras y diferentes asesinatos a figuras públicas.
M19, Movimiento del 19 de abril, fundado el 19 de abril de 1970, a causa del fraude en las elecciones presidenciales de este mismo año, en donde ganan Misael Pastrana sobre Rojas Pinilla. Participó en el conflicto armado de 1974 a 1990, en donde se da su desmovilización. Tenía una ideología izquierdista y participó en diferentes ataques, como el ataque a la Casa de Nariño, la toma del Palacio de Justicia del 6 al 7 de noviembre de 1985, que marcó al país con miles de desaparecidos y muertes. También tuvo ataques a batallones y diferentes embajadas. Después de su desmovilización, se une como partido al Polo Democrático o Colombia Humana.